Este espacio es auspiciado por... Los préstamos personales de Banco Provincia te acercan a tus sueños. Conocelos en bancoprovincia.com.ar. Bolsa, acciones, mercados, subir, bajar. ¿Será timba? Averigualo en El Inversor Bolsero. Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Inversor, esta vez versión bolsera, como todos los martes a las 21 por FM Millennium. Nos encontramos en esta radio para darles la mejor información sobre todo lo que ha sucedido en la economía y obviamente en el plano de los mercados. ¿Qué hacer con tus inversiones? A eso vamos a tratar de darle una respuesta. Obviamente tenemos a los mejores invitados para ofrecerles la mejor información, como les decimos, el mejor análisis sobre la coyuntura actual y sobre todo con esta incertidumbre que hay sobre qué hacer finalmente con nuestros ahorros, qué sucederá también internacionalmente, que puede efectivamente tener golpes en la economía local. Pero no lo voy a hacer solo y esta vez lo dejamos descansar al amigo Claudio Sucho, que no pudo asistir. Pero le damos la bienvenida a Federico González Rouco, que está aquí con nosotros como siempre para hacernos el aguante. Fede, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Santi? Por acá, 10 puntos. Muchas gracias por la invitación a ser parte de este programa. ¿Con pilas? Siempre, porque siempre con pilas. Tenemos para hablar, Fede. Y salieron muchas cosas. La verdad que fue una semana movidita, después de una quizás un poco mucho más movida. Se está estabilizando un poco el dólar. Ya vamos a hablar de eso igual. Vamos a hablar de eso, exactamente. Les cuento un poco lo que ha sido en el plano local. Luego de 3 jornadas a la baja del índice Merval, 0,85 arriba. Finalizó esta vez 22.142 puntos. Agrometal, 3,15 fue de las acciones que más levantó en esta jornada. APBR, YPF también hicieron lo propio, también de la mano de un aumento en lo que es el petróleo, en el precio internacional del petróleo, que aumentó 1,7%, cerca de un valor de $46, valor que no llegaba hace varias ruedas y volvió a romper la barrera de los $45. Es un dato a seguir. Cuidado porque la producción en Estados Unidos todavía no está baja, con lo cual podemos seguir viendo bastantes fluctuaciones en lo que pasa con el precio del petróleo, y la OPEP que no logra consolidar los recortes que tenían planeados y previstos. El Dow Jones por su parte finalizó estable, 21.409 puntos, el S&P un poco por debajo de lo que había finalizado la jornada anterior, 0,08, y el Nasdaq 0,27 arriba. Vamos a hablar con dos invitados de hoy de temas varios, en los cuales va a estar incluido lo que sucedió hoy con la tasa de interés. Este análisis que muchos pensaron que podía aumentar debido a la contracción, debido a lo que estaba pasando con los precios, ¿no? Que no se esperaba una caída en esto, y además se lo veía al central interviniendo en el mercado secundario de las LEVAX. Esto ¿qué hace? ¿Qué te indica básicamente? Que si interviene en el mercado secundario y están levantando la tasa, podríamos esperar una pequeña suba de la tasa de interés, pero se ha mantenido en línea con lo que sucedió con el IPC, esta vez nacional, Fede. Sí, por fin tenemos un IPC nacional después de años. Viene a reemplazar un poco el IPC GBA, es decir, el IPC de Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, que es el que venía usando el INDEC desde abril del año pasado. Ajá. Y un par de comentarios sobre este nuevo índice. A partir de ahora, la meta de inflación se va a estar evaluando con este índice, porque lo que salió hoy es la variación mensual de junio, pero a su vez el acumulado de lo que va este año. ¿Está bien, Fede? ¿Eso es válido, cambiar? Sí, en realidad ahora, desde este año, hay un blog en el Banco Central que se llama Ideas de Peso, que lo que hace un poco es analizar diferentes cosas más de largo plazo, si se quiere, o como particularidades de la política monetaria. En uno de los blogs, en una de las entradas del blog, lo que salió es la comparación entre lo que sería un IPC nacional que el Banco Central ya venía calculando. De hecho,
las metas de inflación hasta ahora no se calculaban en base al IPC GBA, es decir, al IPC del INDEC, sino era en base a un promedio ponderado que tenía el IPC de Córdoba, el IPC de San Luis y el IPC del INDEC. Ok, que ahora no es esta ponderación. No, esto es una ponderación de alcance totalmente nacional, no un proxy, no un dato que se podría acercar a nacional. De hecho, este dato es el que se usó para medir la caída del salario real a nivel nacional, porque en general el año pasado se usó mucho el índice del INDEC o de Ciudad de Buenos Aires para medir la caída del salario real a nivel país, lo cual no tiene sentido por un tema de las diferencias en lo que fue el ajuste de tarifas. Ahora, tengo una pregunta. ¿Qué debería pasar entre las diferentes regiones en el largo plazo? ¿Pueden ser los índices de precios muy distintos? ¿Puede haber brechas de inflación entre provincias, entre regiones? ¿Qué pensás? Creo que puede haber, pero no creo que sean demasiado importantes, demasiado grandes. El tema es que en el largo plazo no debería haberlas. Básicamente porque eso querría decir que los precios relativos entre provincias están cambiando. Puede ser que haya un cambio más allá, por el tema de regulados, puede ser, pero en el largo plazo eso no debería darse. Con lo cual el IPC nacional o el IPC GBA no deberían ser distintos en el largo plazo. Más allá de que el año pasado fue una particularidad por este ajuste de precios relativos, justamente que es lo que sí se dio. Ya habían habido intentos de hacer un IPC nacional en otras gestiones. Sí, en general, cada tanto cuando hay un poco de estabilidad en términos estadísticos, se trata de salir con un IPC nacional, básicamente porque la idea es federalizar un poco la política monetaria. Uno no puede estar guiándose por la política, por solamente una región. Por eso es que el año pasado se seguía tanto la inflación núcleo, que tenía, si se quiere, un sesgo, se le quitaba el sesgo regional que venía por el ajuste de los precios regulados. A lo que va del año, los primeros 6 meses, la inflación fue de 12%, siguiendo con el IPC anterior, pero si vamos al nacional es de 11,8%. Esto muestra la diferencia entre los índices no varía, por lo menos entre el GBA y el nacional. Ahora, cuando uno ve los otros índices, por ejemplo, en la región pampeana, la inflación de los últimos 6 meses fue de 11,4%. En el noreste fue de 11,9%, noroeste 12,7% y así, todos más o menos en un rango. ¿Y cuáles fueron los que más levantaron? ¿GBA, por ejemplo, fue de lo más alto? No, GBA está justo en el medio. El más alto es el noroeste con 12,7% y el más bajo es Pampeana con 11,4%. GBA está en el medio con 12%, con lo cual la diferencia entre regiones tampoco es tan grande, es de un punto. Sí, la brecha es baja. Claro, sí, no hay gran diferencia en esto. Y más cuando se empiece a tender a bajar la inflación, todavía se va a contraer aún más. Debería, sí. En realidad, lo que va a estar dirigiendo la brecha va a ser los ajustes de precios relativos. Ahora, ¿cómo se calcula este IPC nacional? Bien, ¿Cómo se hace? Se toman en cuenta dos cosas. Primero, se toma una canasta regional para calcular el IPC de cada región. Es la misma canasta que se usa para los índices de pobreza. En algunos casos quizás hay alguna variación porque la canasta de pobreza no es necesariamente la canasta de consumo de la población en su conjunto, pero mal que mal estas canastas ya venían armadas por los índices de pobreza regionales. En segundo lugar, lo que se hace es, se calcula cómo está compuesto el gasto total por regiones. Obviamente la región GBA tiene una participación en el gasto mucho más alto que el sur, por una cuestión de poblacional. Entonces, cuando uno ve lo que es el informe del INDEC, por ejemplo, la región GBA, o sea, Gran Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y conurbano, tiene el 44% del consumo total. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que pase en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires va a tener una ponderación de 44%. En cambio, la región patagónica aporta solamente un 4%. Ahora, ¿por qué no hay tanta diferencia entre el IPC nacional y el IPC GBA? Básicamente porque el IPC GBA equivale a la mitad del IPC nacional. O sea que tampoco podríamos estar viendo un cambio en la política monetaria, ¿no? No debería... En línea con lo que veníamos viendo, que es similar, digamos. Asumiendo que la política monetaria seguía directamente por la inflación, no debería haber un gran cambio. Básicamente porque la actual canasta de inflación, o sea, la actual canasta que da lugar al IPC, está dada por un 44% de lo que es Gran Buenos Aires, un 34% por la región pampeana. O sea, tengo un casi 80% que está dado por la zona centro del país, la zona núcleo, si se quiere. Y esto es por nivel poblacional. Esto es por nivel poblacional y por nivel de gasto. Por las dos cosas. Bien, con lo cual, este IPC nacional lo que viene a mostrar un poco es, si se quiere lateralmente, que el país está totalmente concentrado en la zona centro, pero también viene a desterrar un poco los miedos sobre si se usa este IPC para que la meta de inflación se vaya a dar.
Ya muy poca gente piensa que la inflación va a poder ser menor al 17%. En general se está pensando alrededor del 20%. Y creo que esto no viene a cambiar el análisis. Es decir, como se veía recién, en el primer semestre hay una brecha de 0,2%. Claro. No debería haber un cambio muy fuerte. ¿Tenés idea qué pasa con los bonos ajustados por SER? Los bonos ajustados por SER deberían empezar a ajustar por pasa que el SER tiene que empezar a ajustar por el IPC nacional. Claro, por eso. Es decir, una vez que el SER empiece a ajustar por el IPC nacional, los bonos ajustados por SER pasarían a ajustar. Pasa que según los bonos nuevo... ya tienen una determinada cláusula, ¿no? Deberían estar ajustados a un IPC. No, al SER. Y el SER va a ajustar por nacional. Es lo que había pasado en su momento cuando estaba la diferencia entre el IPC San Luis o el IPC de Ciudad de Buenos Aires, cuando el INDEC no había salido todavía. Es decir, no había un INDEC. La discusión era sobre qué IPC era el que se tomaba en cuenta. Y ahí, no sé si te acordás, había una discusión de un mes se tomaba el IPC San Luis, otro mes el IPC de Buenos Aires. Eso quizás verdad, no estaba tan bueno. La idea es un poco cortar con eso y darle un poco más de estabilidad. Ahora somos vainilla, todo. Sí. Vemos el dólar oficial 17.30, ha cerrado para la venta, es decir que tuvo un aumento del 0,12%. El informal cerró a 17.42 con una suba del 0,7%, volviendo a normalizarse la situación. Vimos durante muchas jornadas, más de 7 jornadas, en las cuales el informal estaba por debajo del valor oficial del dólar, ante esta venta que salió importante de dólares que no estaban en el mercado, obviamente oficializados. Y la venta llevó a que finalmente el precio cayera por debajo del monto oficial. En lo que respecta a al mayorista, terminó en 17,028, es decir que aumentó 0,05. Ahí está el dólar de a poco tranquilizándose, y también analizaremos cuál es la tendencia. No sabemos qué es una tendencia alcista, pero si vemos las tasas de interés, si vemos cuál será de aquí en adelante la política monetaria y la logramos analizar, que va a estar obviamente atada a lo que contaba Fede con el IPC nacional ahora, podremos ver las distintas fluctuaciones. También tendremos lo que suceda en términos políticos, que va a ser una gran variable del valor del dólar de aquí entonces. Yamile, volviste. Volví y regresé. ¿Cómo te fue? Linda la Argentina, chicos. ¿En serio? Sí. ¿Más que qué? ¿Con qué lo comparas? No, con Europa en general, que es donde estuve. ¿Ahí? No, está lindo para ir a vacacionar, divino. ¿Te gustó? Pero uno vuelve a casa y se siente ¿Pudiste ir por lo feliz. que aprendiste invirtiendo acá, en este programa? Sí, obvio. Ah, bueno, menos mal. Muy bueno, muy bueno. Yamile, ¿dónde se puede comunicar con nosotros? Recordamos a los oyentes que se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, Facebook e Instagram, buscándonos como Equipo Bulat, a través de Twitter, @equipobulat, o mandándonos un mail a equipo.bulat@gmail.com. Lo repito, equipo.bulat@gmail.com. Y para la gente que le gusta leer en notas de economía, negocios, finanzas y otros temas, les recordamos que tenemos el newsletter semanal. Pueden entrar a www.elpuntodeequilibrio.com. Y comenzamos el programa escuchando un poquito de música. En este caso escuchamos a George Benson de Ghetto. Inversiones de corto, mediano o largo plazo. Te contamos qué considerar en cada caso. El inversor bolsero. Yes, this is the ghetto. 20 minutos pasan de las 9 de la noche y todavía tenemos mucho más programa por delante. Estamos en línea con quien les prometía, Ramiro Castiñeira, licenciado en Economía obviamente y jefe de la consultora econométrica. Su Twitter, @rcas1, pueden ya empezar a seguirlo. Ramiro, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, por suerte. Bueno, me alegro mucho que así sea. Ramiro, estamos analizando varias cosas con Fede y queríamos obviamente tener tu opinión. Estamos acá con Federico González Rouco. ¿Cómo estás, Fede? ¿Cómo estás, Ramiro? ¿Todo tranquilo por ahí? Bien, por suerte bien. ¿Te esperabas que se mantuviera la tasa de interés en 26-25 para hoy? Sí, no solo esperaba, sino que deseaba. ¿Deseabas? O sea, sí, a ver, la tasa de interés, no se puede estar tapando todos los problemas macro con nada más que tasa de interés, ¿no? Entonces, sí. La política monetaria para esta fecha esperaba una situación fiscal con quizás un mayor ajuste o un gradualismo que no se desdibujaba, por lo menos un gasto público que no crecía el 33% interanual, en la información que se dispone
a la fecha, ¿no? Claro. Entonces, obviamente un 33% de gasto no es compatible con una meta del 17%, y el Banco Central tiene la opción, si quiere, de subir la tasa para intentar compensar ese efecto, ¿no? Pero tiene su costo, porque tiene su costo sobre el nivel de actividad, y encima no es sostenible, ¿no? Entonces, no, seguro. Entonces, nuevamente, es decir, no se puede tapar todos los problemas de la macro con tasa de interés, y bueno, y después la buena noticia de que este mes en particular la inflación mostró un número que los tranquiliza, que les da por lo menos una semana de tranquilidad al Banco Central, y después, no menor, lo que sucedió después de las subas que mostró el tipo de cambio estas semanas, donde el Banco Central demostró que quiere un tipo de cambio libre, lo cual... Claro, y no intervino para nada, ¿no? No intervino, y eso es una muy buena noticia. Claro, exacto. A ver, desde que crearon el Banco Central, que lo crearon justamente para intervenir en el mercado de divisas y para intentar imponerle un precio, y siempre, nunca lo lograron. De hecho, la moneda tiene 13-0 de más, porque es el mayor recuerdo de un fracaso de políticas de intentar regular el tipo de cambio, ¿no? Claro, sí. La inflación y el tipo de cambio obviamente van de la mano, se le sumaron los ceros que corresponde. Entonces, saber de que el Banco Central por primera vez no va a intentar la lógica demagogia de pisar el dólar un rato para ver si, pese a que hay inflación, intenta contenerla, ¿no? Bueno, pero hace un par de ruedas, no tantas, hubo bastantes ventas, creo que $1.000 millones, si no me equivoco. Por ejemplo, el Banco Central, el último mes directamente no intervino, compró nada más que 50 millones. Claro, te hablaba en el anterior. Y en el anterior, compró 1.000 millones, pero en el sentido que está bien, una cosa que compre, otra cosa que venda para intentar sostenerla. Claro. ¿Entendés? Una corrida del Banco Central debería vender. Lo bueno es que no se puso a vender. No se dio. En los momentos de tranquilidad, y si querés por ingreso de dólares en el blanqueo, bueno, si ahí sí quiere comprar desde posiciones, la verdad que de dejar un Banco Central vaciado tiene que aumentar las reservas de alguna manera, pero no tiene que sostener el dólar artificialmente, que es diferente. Sí, total. Ramiro, ¿qué te pareció volver a tener un IPC nacional? ¿Cambian algo la mirada que teníamos sobre la política monetaria o no? No, ahí es más, mirá, Argentina vuelve a tener estadística, ¿no? Mirá la destrucción que fue, que directamente estábamos tanteando, manejando toda la macroeconomía a ciegas, y ahora que el país está reconstruyendo estadísticas directamente, claro, ¿no? Sí. Así que bienvenido a toda estadística, todo suma, y es la discusión de si es el IPC nacional o el IPC del GBA es menor. Ramiro, te saco un poco de IPC y de lo que pasó hoy para ir un poco a lo que va a pasar este año. Estoy viendo acá, a mí me llegan por suerte los informes de Econométrica. Estaba viendo un poco justo hoy a la tarde el de hoy. Me interesa el tema de PBI. Hablas un poco de 1,8% para este segundo trimestre que pasó, 3% para el momento de elecciones y el año termina en un 2,3%. ¿Cómo ves la evolución? O sea, ¿cuáles van a ser los motores y cómo ves el 2018? Bueno, ahí en el informe que te llegó hablaba de lo coyuntural y lo estructural. En lo coyuntural hablaba de este rebote que va a tener este año el nivel de actividad, tarde pero llega. Principalmente, bueno, la reactivación que se muestra ya en la construcción, creciendo a 2 dígitos por 3 meses ya consecutivos, en torno al 10% interanual. Se sumó en mayo lo que fue la industria, ya creciendo en terreno positivo, si mal no recuerdo fue 2,5% interanual, y los datos de la recaudación te anticipan de que el consumo finalmente se pone en terreno positivo. Está bien, es una estimación, ¿no? Pero está en línea con el resto de los números de que se pone en terreno positivo, y que es el principal componente del PBI, ¿no? Es el que arrastra, porque si bien la inversión arranca desde niveles notablemente bajos de una Argentina que se consumía su futuro, y entonces apenas arranca la inversión arranca desde muy bajo y no tiene el poder para traccionar. Así que el consumo arranque para empujar un poco la economía, bienvenido sea, en un año donde
A ver, este gobierno desde que asumió lo único que hizo fue apagar incendios macroeconómicos, toma deuda para esquivar la realidad de Santa Cruz, porque si Argentina no hubiese acordado con los holdout, la situación no era de recesión, hubiese sido de crisis. Entonces la toma de deuda no solo permite el gradualismo, sino que evitó la crisis, claro, si querés, el año pasado. Claro, exacto. Entonces es la combinación de todas esas cuestiones de que, bueno, y quiere llegar obviamente el gobierno con algún resultado mostrando crecimiento, pero sin apoyarse en la demagogia de pisar el tipo de cambio, lo cual, mirando a futuro, mirando al 2018, es una muy buena noticia. Porque si el gobierno hace la clásica argentina demagógica de pisar el tipo de cambio por año electoral, vos quizás tenés un poco más de reactivación económica, pero picás el boleto seguro para una crisis, o disculpa, una recesión al año siguiente, en una economía que siempre está al límite. Lo bueno de que no se hizo eso, de que el tipo de cambio lo ves flotando, permite no picar el boleto a una recesión el año que viene. De hecho, yo estoy trabajando con un escenario, si bien afloja un poco el crecimiento, porque las cuestiones estructurales siguen siendo débiles en la macroeconomía argentina, estoy trabajando con un crecimiento entre 1 y 2% para el año que viene, pero la realidad es que depende mucho del resultado electoral también. Claro, ahí te vuelvo un poco a lo que hablabas recién del gradualismo. Esta semana salió una nota de Grobo Copatel diciendo que si no hubiera sido por el gradualismo, la pobreza hubiera sido del doble. Vos, ya habiendo pasado 1 año y medio de que se tomó la postura gradualista, ¿qué balance haces de lo que era en su momento la discusión gradualismo-shock y qué te parece este primer año y medio? Mira, abogo el gradualismo porque el contexto con que había llegado la economía argentina no había margen para shock. Si vos hacías un shock en el sentido de un achique violento del Estado, en una economía que no tiene inversión, lo único que ibas a hacer era una caída bastante interesante del nivel de actividad. O sea, si se corría el Estado en esta economía que es adicta al gasto público y donde todo el sector privado estaba temeroso, y obviamente sumale que si se corre el Estado tenías a la calle que era el polvorín y por lo tanto nadie del sector privado iba a invertir, porque quizás tenías menos gasto público y quizás menor déficit fiscal, vamos a suponer que funcionaba, la calle iba a ser un polvorín. Entonces claro, vos necesitás no solo una situación económica que permita crecimiento, sino también una situación política y social que permita crecimiento. El shock no lo permite. El shock si querés, del menemismo fue diferente, porque el shock del menemismo vos directamente le vendías las empresas al sector privado sí, y las empresas ya te asegurabas de que arrancaban invirtiendo y fuerte. De hecho, ponían toda la plata para comprarte las empresas. Arrancaban invirtiendo y fuerte. Acá no era la misma situación. Acá no se arrancaba de esa manera. Entonces, si vos te corrías el Estado, nada más que sacando subsidios, el nivel de actividad iba a caer y fuerte. Entonces el gradualismo es casi, obviamente, son millones de trampas las que dejó el gobierno anterior, desde el dólar futuro o la montaña de pesos dando vuelta en el mercado, sin financiamiento, todas las cuestiones que, si encima se iba a hacer un shock, el nivel de actividad no iba a ser una caída de 2 puntos como fue. Tranquilamente hubiese sido más. Si después rebotaba es otro tema, pero y de hecho ni siquiera lo tengo claro, si hubiese rebotado o si te caías como un piano. Así que abogo el gradualismo en una sociedad que es adicta al gasto público y todavía no sacó de conclusión que es adicta al gasto público. Claro, encima siguen creciendo, como decía, siguen creciendo muy fuerte, no es solamente que no se reduce, sino que crece a niveles acelerados. Mira, sí, está desdibujado lo que se llama el gradualismo, el nivel de... La primera presentación de Pradey, él hablaba de un resultado que para esta fecha era otro. Claro. ¿No? Entonces, sí. Después llega Duhovne y dice, no, pará, vamos a correr un poco el arco porque no llegamos a las claro, metas. Y nuevamente las metas de Duhovne también están en duda, porque tienen adentro un blanqueo, entonces así cualquiera llega. Ahora bajaron un poco la de crecimiento también. Ahora sí, bajaron un poquito igual, las sí, de crecimiento. Sí. No, pero bueno, volviendo a la discusión de lo que fue gradualismo shock, y si concuerdo de que no había margen para shock, pero Argentina corre el riesgo de que el gradualismo se quede corto. En consecuencia,
me parece que seguramente por ser un año electoral, no es momento de juzgar al gradualismo, que evidentemente aflojaron más de la cuenta, claro, para intentar creciendo a las elecciones, después de los esfuerzos que hicieron en el 2016 para evitar una crisis, ¿no? ¿Crees que se va a notar, digamos, la llegada de las elecciones? Digo, vemos quizás un repunte en el consumo en los datos, pero no sé si se está notando en la sociedad en general. Sí, buen punto. Para mí se va a notar justamente donde se necesita, que es en los sectores más vulnerables, donde dependen de la construcción, claro, y la reactivación de la construcción. Bueno, que el empleo también está creciendo bastante fuerte ahí. Está creciendo justamente en un sector que está demandando mucho, que es la obra pública y también la construcción privada. Ambos demandan en sectores vulnerables. En consecuencia, el crecimiento se va a notar justamente ahí, donde más se necesita. Claro. Después de clase media no creo que... De hecho, al margen de que vio las tarifas subir, está bien, de hecho los números de pobreza fue justamente para las clases. Sí. Si aumentó fue en estos sectores vulnerables. La clase media vio que aumentan las facturas de regalado a algo. Claro. Ramiro, te hago la última, así no te robo más tiempo. ¿Te preocupan los intereses que se generan vía Levax, colocaciones de Levax o no? Es buena la pregunta. Yo arranqué hablándote de que me parecía que no había que seguir subiendo la tasa de interés si es que el gradualismo se desdibujaba en la parte fiscal, ¿no? Ajá. Y en parte es justamente por eso, porque no se puede tapar todo con Levac y tasa. Claro, por eso, ¿no? exacto. Entonces, todavía hay margen para manejarlo. Obviamente, si vos nada más anualizás lo que estás viviendo hoy, el Estado se está tapando todo el incendio que le dejaron con deuda pública. Claro. O sea, o la mayor parte que le dejaron se está tapando con deuda pública, entonces te asustan los números. Claro. Vos anualizás esto y te asusta. Sí, porque si totalmente. no, Por eso muchachos, vayan a mayor ritmo, porque si anualizo esto tan desdibujado, al final nos llegan a la costa antes de que venga la noche. Claro, total. ¿Entendés? Totalmente. Entonces, me parece que no estamos justos sobre las elecciones y en consecuencia tienen otros objetivos el gobierno y obviamente no menor, porque este es un gobierno con minoría en ambas cámaras, donde la oposición coquetea con el socialismo, lo cual asusta un montón a los mercados, y la Argentina entera está apoyada en deuda externa prestada por los mercados. Sí, obvio. Entonces tenés a Cristina hablando, fíjate lo que pasó, por ejemplo, el 24 de marzo, la plaza llena reivindicando a organizaciones guerrilleras, o fíjate lo que pasó al mes siguiente cuando el presidente llama a la Cámara de Diputados para que hagan una sesión especial para que proclamen su posición respecto a Venezuela, y la oposición no bajó. Claro. Sí, o sea, sí. ¿qué pasa? ¿No se animan a decir que es una dictadura lo de Venezuela? Entonces tenemos una plaza llena de guerrilleros y la otra y en diputados que no bajan a decir lo que está sucediendo, a poner el grito de lo que está sucediendo en Venezuela. Sí. Entonces esos coqueteos asustan mucho, no son propios de una sociedad que respeta las instituciones. Bueno, habrá que ver cómo con tanto influye, déficit fiscal y todas esas situaciones, nuevamente las elecciones no son menor, porque vos necesitas que un gobierno que heredó una situación, un desmadre fiscal y que apoya parte en deuda externa para que no vivir una crisis, ¿viste? Le dejaron directamente toda la situación al límite, sí. Entonces se apoya en deuda para no vivir una crisis y hacer el gradualismo. Supongamos que los tiempos de gradualismo le dan, bueno, no pongas en duda el financiamiento externo, porque si no la crisis que esquivaste te la vas a comer de una. Ramiro Castiñeira estaba aquí con nosotros. Muchas gracias, Ramiro. Bueno, saludos a ambos, Dale, chau, gracias, chau. ¿Querés saber cómo cuidar tu dinero? Embolsate con nosotros. El Inversor Bolsero. Tiempo de publicidad en Millennium. Guinea Auto, concesionario oficial Hyundai.
Alicia Moró de Justo, 1996. Teléfono 431-54544. Grupo Bavarian. Trayectoria, confianza, seguridad. www.grupobavarian.com. En San Martín de los Andes, Hostería de Montaña Arrayán te propone vivir la nieve y el invierno de la Patagonia de una manera muy especial. Un escenario imponente para antes y después de tu día en Chapelco. Arrayán es una hostería boutique con todas sus habitaciones mirando desde el mejor lugar al lago Lácar. Además, nuestra casa de té, patrimonio arquitectónico, te espera para la ceremonia del té y para disfrutar de nuestra pastelería en un ambiente que guarda historias de pioneros con sueños, aventura y amor por esta tierra. Arrayán, hostería de montaña y casa de té, un lugar soñado. www.hosteriaarrayán.com.ar. Estas vacaciones de invierno, vivirás en Argentina y volvé a sentirte como un chico otra vez. Volvé a jugar con el eco en las montañas. Divertite haciendo canotaje en los ríos. Armá los mejores muñecos en la nieve. Jugá con los colores de las quebradas. Hacé planchas perfectas en las termas. Corré y recorré los valles. O jugá a las escondidas entre los árboles de los bosques. Lo que estás buscando tiene un lugar. Viví Argentina. Ministerio de Turismo. Presidencia de la Nación. Sí, espera lo inesperado en Vacaciones Fabulosas, el libro de los sueños. Personajes, historias, acción y mucho más. Torres de Manantiales Mar del Plata, 5432-4444. El auto más premiado de Europa. Nuevo Alfa Romeo Giulietta 2017. Con un motor turbo de 170 caballos. Caja automática de doble embrague. Selector de manejo lluvia o piso seco. Seguridad activa y pasiva. Nuevos tapizados de cuero Milano y el máximo nivel de equipamiento. Alfa Romeo Giulietta. El auto más premiado de Europa. Senza cuore. Saremo solo macchine. Fin de espacio publicitario. 106.7. A esta radio no le importa la mitad más uno. Solo contigo es mayoría. Minutos han pasado de las 9 de la noche y todavía continuamos con más programa. Les voy a hablar de Tesla. Fede, ¿comprarías Tesla? Siempre. ¿Hubieras comprado hace un mes Tesla? Y yo siempre compré, porque ya a Elon Musk le compro todo. Me cae muy bien. Cayeron 25% las acciones de Tesla. Pero van a en subir. el último mes, de $383 a 308. Y en los últimos 2 días repuntó un 6%. ¿A qué se debió esto? ¿Sabes lo interesante de este dato? Es que volvió a caer por debajo de la capitalización bursátil de General Motors. Cosa que había superado y que ya veíamos que Tesla era la compañía de autos más grande. Y volvió a caer por debajo de los niveles de capitalización bursátil de lo que es General Motors. Básicamente por la problemática que está exhibiendo la compañía en la producción en masa del Model 3, que es el nuevo modelo que está lanzando Tesla, que parece que es muy bueno, pero todavía no están pudiendo lograr la producción que necesitan para hacerlo, y los malos datos de ello y de este arranque que se prevé para 2019 están haciendo que caiga
los valores de la empresa, que quizás son una oportunidad de compra. Igual si sos un inversor de largo plazo, me da que comprar Quizás Tesla es son siempre una buena oportunidad de opción. compra. Totalmente. Pero bueno, lo dejamos para los inversores, un pequeño dato. Yami, ¿dónde se pueden comunicar? Los oyentes se pueden comunicar con nosotros. Recuerden también que nos pueden mandar sus dudas y consultas y que las vamos a leer al aire. Así que se pueden comunicar a través de las redes sociales por Facebook e Instagram. Nos buscan como Equipo Bulat, en Twitter @Equipo Bulat o nos mandan un mail a equipo.bulat@gmail.com. Este espacio es auspiciado por Delivery de alimento balanceado premium para perros y gatos. Siempre tenemos stock disponible, envío gratis en el día y con atención personalizada. No te quedes sin alimento. Contactanos ahora por WhatsApp al 15 5503 4488. Javier. Random House presenta el nuevo libro de Alberto Padilla, El continente dormido, una salida al sopor de América Latina. El continente dormido. Ya está en librerías. Los préstamos personales de Banco Provincia te acercan a tus sueños. Conocelos en bancoprovincia.com.ar. Sashimilla es el lugar ideal para disfrutar de una cena en pareja o con amigos. Calidad y frescura garantizada por pescadería propia. Sushi hecho por japoneses. De lunes a sábados, México 1965. Estacionamiento sin cargo. Reservas al 4941-8960. Facebook /Sashimilla. Instagram @SashimillaRestó. Twitter @Sashimilla_. Nicolazza, siempre con la magia de la abuela. Pizzas a domicilio. Encontranos en Avenida Ramón Falcón 2287. Contactanos 4633-4111 y 4633-4555. Nicolazza, siempre con la magia de la abuela. Elegís estar bien. Elegís una prepaga que te cuide en todo momento. Prevención Salud. El bienestar se elige. En Juárez Alday encontrás tratamientos cortos y modernos de dermatología y estética. Juárez Alday brinda confianza y un excelente resultado a cada paciente. Llámanos 4812-6496. Sumate a Baco Club, club privado de vinos, y comenzá a disfrutar los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo. Vinos escondidos, partidas limitadas, creativas y didácticas degustaciones de vinos y mucho más. Vinos exclusivos para momentos únicos. www.bacoclub.com.ar. Rofex. Innovación continua al servicio del mercado de capitales. Speakers Bulat, los oradores más destacados del país sobre economía, política, innovación, liderazgo, género, historia. Conocen puntos importantes para inspirar y potenciar tus equipos. Organiza tus conferencias, workshops o encuentros con Speakers Bulat, eventos que se convierten en toda una experiencia. Encontranos en www.speakersbulat.com. En 111 elegí luquearte con diseños originales hechos para vos. Encontranos en Arce 981, Gurruchaga 1794 y en Punta del Este en la barra O. 111, calidad y diseño en prendas únicas y exclusivas. Mercados financieros local e internacionales. Comportamientos y perspectiva en el inversor bolsero. Seguimos en el inversor bolsero, quedan todavía más de 15 minutos de programa. Estamos en línea, también como les prometía hace un ratito, con Juan José Cruces, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella y director de su Centro de Investigación en Finanzas. Juan José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Che, gracias por llamar. Por favor, gracias a vos por atendernos a esta hora. Queríamos hablar un poco de este índice que han sacado la Di Tella de esta Copa. ¿Es así? ¿La Copa América Bursátil? Sí, es un ejercicio que el mejor nombre que le encontramos fue Copa América Bursátil, que básicamente es una comparación de rendimientos de índices accionarios de distintos países de América Latina, como sería el Merval. Básicamente lo que hacemos es, como la composición de las industrias, como el tipo de empresas representados en las bolsas es muy diferente. Por ejemplo, en Argentina tenés muchos bancos y hay una empresa argentina muy grande que es Mercado Libre, que no cotiza en Buenos Aires, cotiza en Nueva York. No está en el Merval, pero sí está
en el índice Standard & Poor's de Argentina. En los otros países de América Latina, por ejemplo, no tenés empresas tecnológicas. En Perú, por ejemplo, más de la mitad o casi la mitad del mercado bursátil son empresas mineras. En Argentina no hay ninguna minera en la bolsa. Entonces lo que hacemos es comparar a cada índice nacional cómo le fue en un semestre, comparado con cómo le fue a un índice sintético del país, que es un índice que tiene la misma composición por tipo de empresa, Sí. pero que usa empresas de todo el mundo. Y miramos si te fue mejor o peor que a este índice sintético o índice gemelo o benchmark. Entonces, si le ganaste a tu benchmark, estás arriba en la copa, y si perdiste contra tu benchmark, estás abajo en la copa. ¿Y qué resultados viste? Mira, en el primer semestre de este año, Argentina viene ganando por goleada. Ah, sí. Argentina, y esto lo medimos en pesos ajustados por inflación, o sea, en moneda local de cada país ajustada por Ajustado por inflación. Okay. O sea que no es que sube porque hay inflación o sube porque hay atraso cambiario. Como vos te imaginas, cuando se atrasa el dólar, sube el valor de las empresas locales expresado en dólares. Entonces no queremos que eso pase y nosotros entonces lo medimos en moneda local ajustada por inflación. Y lo que tenemos en este primer semestre es que Argentina ganó 19% a su benchmark global. O sea, Argentina... Y tuvo un pico ganó, mayor encima. Claro, tuvo un rendimiento muy importante, que es una reversión importante de la expectativa de los inversores hacia futuro. Yo creo que tiene que ver un poco con el blanqueo y un poco con que el equipo del ministro Duhovne creo que ha logrado comunicar al mercado que se puede entender mejor tal vez con el resto del gobierno y que va a lograr converger al equilibrio fiscal en algún momento no demasiado lejano, y ojalá que eso suceda. Vos fíjate que esto pasa a pesar de que Morgan Stanley no nos incluyó en el índice emergente, por ejemplo. A inicios del semestre la gente decía, sí, Argentina está subiendo porque Morgan Stanley lo va a declarar emergente. Bueno, finalmente en la mitad de junio declaró que no nos iba a pasar emergente y Argentina apenas bajó. Igual Argentina ganó 19% contra su benchmark. Para tener una referencia, el segundo mejor país en desempeño en el semestre fue Chile, que le ganó 3% a su benchmark. Así que ha sido Claro, si hacemos la comparación. Ahora, claro. Te hago una pregunta, Juan José. Digamos, no hay, o por lo menos no sé si se ven datos de la macro, datos reales que avalen tanto crecimiento del índice. No sé cómo lo ves vos. Yo creo que es una excelente observación la que vos haces, Santi. Los mercados bursátiles normalmente anticipan el ciclo económico y entonces son una señal muy temprana del apetito inversor. Entonces, efectivamente, yo coincido con vos, este nivel de euforia, casi uno podría llamarlo euforia, tratándose de estos guarismos, no se ve en la calle. Va a tener que pasar tiempo para que esto llegue y ojalá llegue a la calle. Solo para poner en contexto, esta gran suba de este semestre en parte es una recuperación de una caída importante durante el año pasado. El año pasado Argentina fue el peor país en la Copa América bursátil, de los 6 de América Latina que medimos, que son Brasil, México, Chile, Colombia, Perú y nosotros. Y Argentina le fue mal. ¿Y qué quiere decir que le fue mal? Que quiere decir que los inversores tenían una expectativa cuando cambió el gobierno que el año pasado no se vio materializada. O sea, el año pasado los inversores estaban con trompitas, digamos, estaban con mala cara, desilusionados con el primer año de Cambiemos. Eso se empezó a revertir este año. Juan José, viendo un poco la historia, te habla Federico Rouco, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Fede? Un gustazo. Me gustó mucho ver que estaban los dos juntos esta noche. Viendo un poco la historia de la Copa América, veo que Argentina ganó 2015, le fue mal, casi desciende en 2016 y ahora está volviendo a pelear la punta en 2017. Cuando uno ve los 2 años, sí, ya se cumplieron 2 años que tiene la Copa América, en el agregado, ¿ves alguna tendencia, algún país que esté mucho mejor que los demás? ¿O en el largo plazo se podría decir que más o menos van de la mano? No, mira, en Argentina efectivamente ganó en el 15 y creo que ganó en el 14 y en el 13. Y eso era la expectativa del fin del kirchnerismo. O sea, las acciones argentinas habían bajado mucho hasta 2013 y a partir de 2013, cuando se confirma que no va a haber un tercer mandato de Cristina,
ahí las acciones argentinas se empiezan a recuperar muy fuerte. Y entonces en los últimos 4 años Argentina ganó la Copa. Si bien la publicamos de 2015, hay un informe de background que la tiene computada desde el año 2000. Entonces, cuando medís el desempeño de Argentina, en esos años le fue muy bien porque era la expectativa del fin del kirchnerismo, así como Argentina perdió por goleada en los años malos del kirchnerismo, digamos, cuando se confirmaba eso. Si mirás un registro de 30 años, los ganadores claros en esta Copa son Chile, Perú y Colombia. Son los países, casi podríamos decir, la bendición del Pacífico y la maldición del Atlántico. Claro, eso te iba a decir, si uno ve los fundamentals de cada país, los 3 que mencionás son los que tienen macro estable, política institucional un poco más fuerte, o sea, los que uno esperaría que en el largo plazo sean más robustos. Efectivamente, y la Copa refleja eso cuando mirás un span de 20, 30 años. O sea, son los ejercicios que los tenemos publicados. Esto es parte de un paper que yo tengo con Javier García Sico, del Banco Central de Chile, tratando de tener una estimación del viento de cola y tratando de medir el desempeño presidencial a partir de cómo lo ven los inversores bursátiles. Juan José, te llevo un poco más al plano internacional en esto que hablamos de los índices también, aprovechando esto. El otro día hice un análisis de 2005 para acá, en el cual el crecimiento del primer trimestre en el Dow Jones, el promedio es de 0,6 positivo. Y el crecimiento solamente de este semestre es de 8%. Es decir, muy por encima del promedio de los últimos años. ¿Asusta esto, digamos, que cuando... O sea, si corrige afuera, sabemos que corrige acá también? Sí, los mercados bursátiles están muy correlacionados en general en todo el mundo. Sobre todo cuando vos decís si corrigen ante una caída, efectivamente caen todos juntos o bastante más juntos que en tiempos de bonanza. Mira, el presidente Trump ha logrado 2 cosas interesantes. La mayor parte de los académicos relevantes, los economistas académicos relevantes, considera que las políticas anunciadas por Trump son muy malas. Pero tiene un punto a su favor, y es que ha logrado despertar un montón de entusiasmo en el sector empresario. Entonces, lo que vemos de la elección de Trump para acá, hay una suba muy fuerte del mercado bursátil estadounidense y en general de los mercados bursátiles de todo el mundo. Sí. Cuando uno indaga por qué, uno dice, bueno, pero si estas políticas hay un consenso de que son tan malas, ¿cómo puede ser que la bolsa está subiendo tanto? Bueno, es verdad que entre los economistas hay un consenso de que las políticas son malas, pero hay que hacer la salvedad de que si el presidente Trump logra despertar los espíritus animales de los inversores, porque los logra excitar o porque en este caso tal vez les promete una reforma tributaria que los va a dejar en una situación muy ventajosa, bueno, eso va a hacer subir los valores bursátiles y digamos, este concepto keynesiano de los animal spirits, si un dirigente político importante logra coordinar a los agentes económicos pensando que el futuro va a ser muy próspero, bueno, naturalmente eso va a producir inversiones que a la postre van a dar una profecía autocumplida y el futuro va a ser próspero. Y la bolsa nos está diciendo un poco eso. Juan José, te traigo un poco acá a Argentina un tema que sé que manejás y que sé que te gusta, tema de créditos hipotecarios. Primeros 6 meses se otorgaron 18.000 millones de pesos en créditos. El año pasado se habían dado 22, con lo cual ya casi estamos superando lo del año pasado. El Banco Nación ya superó en 6 meses todo el 2016. ¿Cómo ves la situación del crédito hipotecario hoy por hoy? Que ya hoy que tenemos casi un poco más de un año de los créditos UBA, ¿qué balance haces a un año del nacimiento? Bueno, mira, cuando vos empezás de un nivel muy bajo, como tenía Argentina en los últimos años de crédito hipotecario, bueno, es fácil superar el valor anterior. Ahora, evidentemente hay un auge importante porque aún dejando de comparar con el semestre anterior, si vos comparás la fracción de las escrituras en Capital Federal que se hicieron con crédito hipotecario, que mayormente es crédito UBA, eso es una fracción relevante. Si no recuerdo mal, estamos en un número para lo que va corrido del año del orden del 20% de las escrituras, 20, 25%. Sí, 21. Cuando históricamente, en los 15 años previos, ese número era parecido al 5%. Sí. Así que eso es un poroto importante que se puede adjudicar el equipo económico o el gobierno y en particular la conducción del Banco Central.
Yo tengo un par de problemas con los créditos UBA. O sea, en general es una buena idea. A ver, en un país que tiene la historia inflacionaria de Argentina, tener un crédito que sea su capital ajustable por inflación es una buena idea y permitiría regenerar un mercado de inversión y de crédito en pesos ajustados por inflación, y eso en general es una buena idea. Tengo dos problemas con los créditos UBA, que tienen que ver con el timing, con su momento de lanzamiento. El precio de la vivienda está en niveles históricamente muy altos. Eso te iba a preguntar, porque el otro día habías escrito justamente sobre eso. Que era un... Claro, entonces eso me produce dos preocupaciones, dos fuentes de riesgo que a mí me preocupan. Una es que hay una cuestión distributiva. Los que compran inmuebles son gente más pobre que la que vende. Y el crédito UBA, ante la ansiedad de la gente por transformarse en propietario, el crédito UBA permite que te transformes en propietario. Pero a mí me preocupa que la principal compra que hacen las familias jóvenes y que la van a pagar durante 30 años y que no se las va a licuar la inflación esta vez. Porque el crédito UBA es precisamente inmune de la licuación inflacionaria. Los argentinos tenemos la memoria de que la inflación nos regaló los departamentos a los que tuvimos la suerte de comprar un crédito hipotecario. ¿Sabes qué? No te lo van a regalar porque tiene el capital ajustable por inflación. Entonces, a mí mucho no me gusta que, en mi opinión, hubo una especie de burbuja inmobiliaria en los 15 años previos, porque era el único activo confiable, y creo que muchos inversores se metieron ahí sin pensar y convalidaron precios que no se justificaban por la racionalidad económica, por los fundamentals económicos. Y el crédito UBA permite que esta gente, que tiene mucha más plata que el comprador, le venda a este precio muy alto. Entonces primero hay una cuestión distributiva que a mí mucho no me simpatiza. Y en segundo lugar, si vos, los bancos van a pasar a tener activos, que son los créditos, colateralizados o garantizados por estos inmuebles. Estamos en un nivel históricamente muy alto de los inmuebles, tanto en Argentina como en el mundo. Si subiese la tasa de interés internacional y bajasen los créditos inmobiliarios, bajasen los precios de los inmuebles, y estos créditos fuesen una parte relevante de los activos de los bancos, bueno, ahí tenés un riesgo importante en el sistema bancario. Entonces, esos son los dos motivos por los cuales a mí mucho no me simpatizan los créditos en este momento, a pesar de que en general es una buena idea. Y ahí te agrego, yo estoy de acuerdo, te agrego dos problemas que veo. En realidad es uno, el cuello de botella que puede darse por el mismo sistema bancario, que más allá de la burbuja que tuviste en los últimos años, estos créditos que se están lanzando hoy, o sea, tenés un aumento de la demanda y no un aumento de la oferta tan fuerte. Si bien está aumentando mucho la construcción, por otro lado, los bancos estaban acostumbrados, por ejemplo el Banco Nación, a recibir 600 carpetas de crédito hipotecario por mes. Ahora están triplicando como mínimo eso, lo cual puede hacer colapsar también el sistema de los bancos, es decir, la estructura interna operativa de los bancos. Creo que como decís vos, los UBA son una muy buena medida, pero tienen problemas más, si se quiere, operativos. De aquí en adelante, ¿vos creés entonces que esto puede llegar a tener un problema? Mira, yo no estoy prediciendo que van a tener un problema, digo que es una fuente de riesgo a considerar. Y el lobby inmobiliario venía, digamos, ¿qué pasó durante el cepo? La gente que había invertido en inmuebles sin analizar, en mi opinión, debidamente la verdadera justificación de los precios, sino que, compraba porque venía subiendo y entonces creía que mecánicamente iban a seguir subiendo. Durante el cepo la gente quiso defender el valor de sus precios en dólares. Y lo que pasó es que lo que era el dólar libre, que era el dólar accesible para la gente, el dólar blue, los consumidores ni mamado podían convalidar esos precios. Lo que permite el crédito UBA es que los inversores recuperen los dólares que ellos creían que valía su mercadería. Y a mí mucho no me entusiasma porque, la capacidad prestable de los bancos puede usarse para muchas cosas, puede usarse para esto, pero también para el crédito productivo que incremente el empleo. Acá lo que vemos mayormente es un cambio de manos del stock de viviendas ya construido. O sea, inversores que compraron un montón de viviendas que en la expectativa de poder venderlos a estos precios que a mi criterio son exorbitantes para la capacidad de pago de los argentinos, y la verdad es que en algún momento esa máquina de los inversores se paró y desde hace varios años que los inversores se enfriaron y dejaron de
entrada al mercado. Sí. Y se quedaron tipos colgados con esos departamentos, que ahora se lo están vendiendo a los usuarios finales a través de estos créditos. Juan José, perdóname, te tengo que cortar porque estamos ahí, el límite viene Mariano Yese con un programón, así que no le puedo robar más tiempo. Muchísimas gracias por la comunicación. Por favor, un gusto. Un abrazo gigante. Mucha suerte. Chau Fede, chau Yami, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Nos vemos el martes. Nos vemos. Mariano Yese se queda con ustedes en Millennium. Gracias, chicos. Abrazo. Bolsa, acciones, mercados, subir, bajar. ¿Será timba? Averigualo en El Inversor Bolsero. Este espacio fue auspiciado por... Los préstamos personales de Banco Provincia te acercan a tus sueños. Conocelos en bancoprovincia.com.ar.